Buenas tardes, bienvenidos a los conversatorios Hablemos en Serio, el espacio organizado por Foro de Futuro y el apoyo de la Corporación Universitaria Lasallista y la Fundación IPSER, con el propósito de que juntos pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos mientras creamos realidades mejores para todos. Nuestro objetivo es discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia para que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia a futuro, mediante los comentarios que se hacen nuestros asistentes a través de la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros de Hablemos en Serio, hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube y próximamente en la plataforma educativa, donde pueden también descargar un certificado de asistencia. Ya les dejaré los enlaces en los comentarios del Facebook Live. Hablemos en Serio se lleva a cabo todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal experto en un tema, quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por los contertulios de Foro Futuro. El día de hoy nos acompaña Patricia Fernández Correa, PhD en Ciencias de la Educación y exsecretaria de Gobierno y Derechos Humanos del municipio de Girardota, con el tema Paz Territorial, Retos y Perspectivas para Antioquia. Permítame presentar inicialmente a nuestro invitado junto con los contertulios que nos acompañan el día de hoy. Patricia Fernández Correa es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle de Costa Rica, especialista en Educación, Cultura y Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, profesional en Administración de Empresas de la misma universidad y profesional en Psicología del Politécnico Gran Colombiano. Ha participado en la gestión de asuntos públicos en temas de democracia, derechos humanos, gobierno, comunicación, género, convivencia, seguridad, víctimas, conflicto y paz, entre otros desde la acción ciudadana y así desde el Ejecutivo. La doctora Fernández fue secretaria de Gobierno y Derechos Humanos del municipio de Girardota, asesora de la alcaldía de Girardota, docente en el Instituto de Estudios Politécnicos de la Universidad de Antioquia, docente de proyectos sociales de la Técnica en Derechos Humanos de la UNI Remington, asesora en asuntos de mujer y género, diversidad sexual y discapacidad para la alcaldía de Santa Marta, asesora de la línea de seguridad, convivencia y paz del área metropolitana del Valle de Aburrá, asesora de incidencia política en la aplicación del convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Por parte de Foro Futuro nos acompaña Juan Pablo Durán. Él es economista y magíster en finanzas de EAFIT y máster en ciencias en estudios urbanos y planeación del MIT. Ha sido profesor, investigador y consultor en desarrollo económico, macroeconomía, econometría, riesgos financieros, finanzas corporativas, desarrollo de negocios, diseño de productos e innovación para entidades como el MIT en Estados Unidos, el DLP en el Reino Unido, el BID, IPSER y las universidades EIA y EAFIT. Además, ha sido gerente y asesor en la Superfinanciera, Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín en temas de riesgos financieros, educación, transferencia tecnológica, desarrollo económico y política industrial. Es cofundador de la Fundación IPSER y CEO de la sociedad Global Education SAS. También nos acompaña el doctor Pedro Juan González. Él es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencia política y doctor en filosofía. Con más de 40 años de experiencia docente, ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, Coordinación de Planeación Estratégico de Planea, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente es rector de la Corporación Universitaria Lasallista. Igualmente nos acompaña Lucio Henao, quien es profesional en Economía Industrial con posgrado en Prospectiva Organizacional y formación diplomada suplementaria en Prospectiva, Planeamiento Estratégico, Desarrollo y Gestión de la Innovación. Es gerente de Proceres Prospectiva Estratégica, tanque de pensamiento por la formación, promoción, investigación y asesoría en las líneas Prospectiva, Planificación Estratégica e Innovación. Miembro del Consejo de Gobierno de la Federación Mundial de Estudios Futuros, WFSF,
y director del Nodo Medellín Antioquia para Colombia del Proyecto Milenio. En nuestros contertulios se encuentra el doctor Roberto Ortegón, doctor en Política Pública, magíster en Investigación Social y Planeación del Desarrollo, abogado y comunicador social, consultor en Política Pública y Planeación de Desarrollo, profesor de posgrado en las universidades Externado y Piloto de Colombia. Ha sido presidente del Consejo Nacional de Planeación, exgerente de Cultura de Bogotá y asesor política social de Presidencia de la República. La doctora Fernández, a partir de este momento, guiará el conversatorio y el tema Paz Territorial, Retos y Perspectivas para Antioquia, para luego continuar con la compañía del resto de contertulios integrantes de la Comisión de Expertos de Foro Futuro. Es importante resaltar que nuestra panelista principal dispone de los primeros 40 minutos para introducir el tema y dar inicio a la interacción con los contertulios. Por su parte, los contertulios dispondrán de 10 minutos por intervención. Recordamos a nuestros asistentes que pueden compartir sus comentarios y preguntas en la transmisión de Facebook Live de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas en un espacio de 20 minutos al final destinado para ello. Finalmente, resaltamos que las opiniones aquí expresadas son personales y en ningún momento comprometen o representan la opinión de la Corporación Universitaria Lasallista o del IPSER. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Fernández y adelante con el conversatorio. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Un agradecimiento a la Fundación IPSER, a Elisa, no la veo por ahí, pero la directora ejecutiva, un saludo, a Juan, a Pedro Juan González, que hacía tiempo no lo veía, pero que es un personaje muy importante para esta región, a Lucio, que es el otro contertulio, al doctor Ortegón, también hace tiempo no sabía de él. Creo que yo he estado como perdida, ¿cierto? Debo ser yo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por preocuparse de estos temas. Una felicitación a Juan y al equipo por persistir. No es fácil sostener un espacio, pues crear un espacio y sostenerlo, y más con una periodicidad como la que tiene este espacio. Entonces, mi reconocimiento, digamos, a ese trabajo tan valioso de generar debate público, de generar información pública. Al moderador, Jefferson, muchas gracias por todo el acompañamiento. Me hacen el favor y me controlan el tiempo porque yo puedo hablar más que Juan, y eso son palabras mayores, ¿cierto? Me invitaron, no se rió Juan, no se rió allá entre dientes. Pero es verdad, puedo hablar más que Juan. Siempre digo que no tengo sino 3 minutos para hablar, pero termino hablando mucho. Y muchas gracias a las personas que nos siguen, que quieren escuchar estos temas, que todavía quieren escuchar estos temas, y lo digo de esa manera porque el tema de la paz no ha sido un tema fácil y no sigue siendo un tema fácil, sigue siendo un tema muy difícil. Ahí dijeron un montón de cartones que uno va acumulando por la vida, yo no sé para qué, la verdad, pero creo que lo importante está en la experiencia. Yo generalmente hablo de la experiencia, de lo que soy, de dónde nací, de dónde vengo, el camino que he recorrido, y eso es un poco lo que voy a tratar de compartirles hoy. Y pues sí tengo que señalar voy a hacer una nota ahí en ese tema de la educación, porque como dijera Tomás Bulat, cuando se nace pobre, educarse es el mayor acto de rebeldía, es el saber rompe las cadenas de la esclavitud. Entonces yo sí promuevo mucho, y seguramente por eso ese doctorado en educación me cayó del cielo, tiene una historia particular, me cayó del cielo, le cayó del cielo a quien, pues eso no, un doctorado en este país es un privilegio de pocos, educarse en este país es un privilegio, la universidad es supremamente cara, acceder es muy difícil, entonces eso es un privilegio, seguramente por eso será en la educación, porque promuevo la educación, sea en un garaje o sea en la universidad más prestigiosa, pero en últimas también creo, pues, lo que llaman garaje, lo que algunos suelen llamar garaje, con razón en muchos casos, pero con prejuicio también en muchos otros.
como por ejemplo el tema de la educación virtual, que hoy esta pandemia nos puso de frente a ese, digamos, ese prejuicio de la calidad de la educación virtual y a ese reto también. Entonces sí promuevo muchísimo, creo que me alegro muchísimo por la gente que logra educarse en cualquier nivel. Algún jefe una vez me dijo, yo tengo una tecnología en costos y auditoría, y entonces un día me dijo que eso no servía para nada, y eso sirve por un montón. Y cuando usted trabaja en organizaciones sociales, viera cómo sirve. Pero bueno, no me quiero quedar por ahí, aunque eso tiene alguna relación. Bien, entrando en el asunto de la paz territorial, hay que arrancar por el concepto, diría yo, aunque este país en particular haya trochado la paz territorial desde la práctica, poco desde la conceptualización, si se quiere, también de la mano de Lederach, de Galton, de pensadores de la Universidad de Granada que se ha dedicado, digamos, como a estudiar el tema, a escribir. Hay mucha gente que ha estado escribiendo, pero más allá, digamos, de esas conceptualizaciones sobre las distintas paces y sobre los tipos de violencia, sobre la paz estructural, positiva, negativa, más allá de esa cosa académica, creo que Colombia ha vivido desde la práctica los temas de la paz y ha construido paz territorial a lo largo de su historia. Voy a señalar, por ejemplo, los laboratorios de paz y el trabajo que hace Pacho de Ruz con el programa de desarrollo y paz en el Magdalena Medio, y que después eso se convierte en los laboratorios de paz, y que termina también habiendo un laboratorio de paz aquí en el oriente antioqueño. El doctor Pedro Juan lo recordará muy bien. Ahí hay un proceso de construcción de paz territorial que después es conceptualizado, pero que en la práctica hay un trabajo muy importante para, digamos, el escenario que se configuró en 2000, se terminó concretando en 2016 con las FARC. Pero miren, San Carlos, por ejemplo, mi pueblo, soy de allá, ¿no? Es todo un ejercicio de construcción de paz territorial, que en un gobierno se logre devolver al territorio 14.000 personas que habían sido desplazadas, es todo un componente y todo un hecho de paz territorial muy, muy valioso, pero para que eso pase tenía que haber todo un proceso de construcción en el territorio para que eso sea posible. O aquí mismo los procesos en Granizal, en Bello, en La Toma, aquí mismo en las cercanías, digamos, del Valle de Aburrá y en los barrios hay ejercicios de construcción de paz territorial. Y refiriéndome a Medellín y al Valle de la Aburrá, tengo que señalar como un ejercicio de construcción de paz territorial lo que hizo la Consejería Presidencial para Medellín y el área metropolitana en los años 90, cuando éramos la ciudad y la región más violenta del mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque recogiendo, digamos, uno se pone a recoger, digamos, las historias, los temas, lo que ha vivido, lo que ha trajinado, esas prácticas, y a verlo de cara a los discursos políticos, por ejemplo, de Humberto de la Calle, de Sergio Jaramillo. Sobre todo Sergio Jaramillo era quien más impulsaba, digamos, el discurso, o trataba de impulsar el discurso de paz territorial. Encuentra que ahí habían construcciones de paz territorial. Lo voy a poner aún más con un ejemplo. Cuando en 2016, yo no estaba en 2016 en Medellín, estaba en Bogotá, y cuando me vengo a Medellín a liderar un tema que el área metropolitana estaba impulsando, que era una nueva línea de seguridad, convivencia y paz, y que pues la paz estaba a punto de firmarse y estábamos en todo ese debate del plebiscito sobre el sí o el no. La primera cosa que me tocó hacer, o que impulsamos desde el área, fue la pedagogía de los acuerdos, hacer pedagogía de los acuerdos. Ni siquiera por el sí o por el no, ni siquiera hacer el debate, era saber qué significaban esos acuerdos y salir a la calle y contarle a la gente de qué se trataba eso del acuerdo de paz, cuáles eran los contenidos, qué era lo que traía. Y en esas salidas a la calle, en esas discusiones públicas que las hicimos de todo tipo, desde las muy amplias, desde diversas maneras, desde el teatro,
desde el teatro callejero, desde el propio periódico, el voz a voz, la conversación, la charla, el gran foro público. Tuvimos 1.500 personas reunidas hablando de paz, de lo que significaban los acuerdos, hablando con Sergio Jaramillo, con Humberto de la Calle. La gente siempre nos dijo una cosa. La gente en ese debate tan difícil que vivió el área metropolitana y que vivió Antioquia, porque fue muy difícil, ustedes recordarán, la gente siempre nos decía así, de esta manera tan despectiva, ¿cuál paz? ¿Qué acuerdo? Eso es carreta, la paz es salud, es educación, es trabajo, es tener una casita, es estar tranquilos, es que a uno no lo roben. Así, de la manera más tranquila, desparpajada, nos lo decían. Y es verdad, eso es lo que finalmente se ha conceptualizado sobre la paz. La paz de una manera muy sencilla y muy compleja, muy sencilla y muy compleja, es goce efectivo de derechos, no es otra cosa. Podemos traer aquí cualquier autor, no los voy a traer, pero podemos traer cualquier autor y después de toda una disertación vamos a, en concreto, en Colombia, en este territorio, a llegar a la conclusión de que la paz es eso, goce efectivo de derechos. Y si nos devolvemos en el tiempo al origen, digamos, del conflicto más fuerte, digamos, al conflicto con las FARC y, digamos, al nacimiento de las FARC, a ese hito que se conoce como Marquetalia, encontramos que sí, que lo que ahí se estaba discutiendo, a bala, a palo, como fuera, era la tierra, el acceso a la tierra, poder sembrar la tierra. Eso es que poder tener ingresos para poder tener una familia o para poder estar en este mundo en unas condiciones de dignidad. Ese era el debate. ¿Y por qué estábamos en ese debate? Pues porque antes había el debate sobre una promesa y se mantuvo ese debate de la promesa de la famosa reforma agraria. Era tierra para que la gente la cultivara. Que de alguna manera que la pelea coloquial se dice que era una pelea por gallinas y plátanos y no sé qué. Pues sí, era eso. Y es eso. Es la comida de la gente, es la salud de la gente, es la posibilidad de educarse, es poder tener un trabajo, una escuela, un centro de salud, una carretera. Eso es en concreto. Esa ha sido la discusión. Y pues esa discusión que se dio en ese momento no se resolvió. No removimos las razones que dieron origen al conflicto. No hubo reforma agraria y por el contrario un gran despojo de tierras. Se despojó a la gente de su tierra y por eso hoy estamos en las que estamos, digamos, con una unidad de restitución de tierras tratando de restituir a la gente mientras otros los amenazan, los matan, los vuelven a despojar. Entonces no resolvimos las razones que dan origen al conflicto y el conflicto se sostuvo durante más de 50 años, durante 6 décadas. Y el acuerdo con las FARC, nos venimos a 2016, el acuerdo con las FARC es el único acuerdo que en lo que yo he estudiado, que también estudié, digamos, los otros acuerdos de paz que se han hecho en Colombia y los locales que se hicieron en Medellín, desde los pactos de no agresión y otros. Va a ser un paréntesis porque yo arranqué mi vida, o sea, yo llegué a los 14 años a Medellín, cuando Medellín era la ciudad más violenta del mundo y llegué a vivir a una comuna. Y mi vida, digamos, social, política, laboral, en eso trabajaba, arranca en las comunas de Medellín, en los proyectos de resocialización, ¿no? Que se intentaban resocializar combos y bandas, con 27 combos y bandas de la zona noroccidental. Entonces, venidos digamos, a esta época, a la época más reciente, el acuerdo de paz con las FARC es el acuerdo que pone en su texto, que acuerda, que negocia, poner asuntos que remuevan el origen del conflicto. Porque es que si lo vemos de una manera lógica, si yo ya no tengo que reclamar por la tierra, ni por la salud, ni por la educación, ni por el trabajo, porque de alguna manera se está garantizando, pues dejo sin argumentos a los violentos, a los que se levantan en armas para reclamar esos derechos.
Y bueno, ya habrá quien me esté diciendo que el narcotráfico y que el secuestro y toda esa degradación que se dio con el conflicto, que es cierta, que es verdad, que ahí está, eso hace parte de la historia, y voy a señalar, eso hace parte de la historia, como hace parte de la historia esos orígenes y esas reivindicaciones. Pero antes de venir aquí quiero señalar que, miren, antes de las guerrillas nacieron para reclamar unos derechos, para reclamar por la tierra, por los derechos sociales. Luego nacen los paramilitares o se crea el paramilitarismo para acabar con la guerrilla. Los narcotraficantes para negociar y para financiarlos a todos, ¿cierto? Financió todos los ejércitos. Aún tenemos todo el tema de bandas criminales, que eso es un ejército de chicos que se renueva, que se renueva, que se renueva, que no se acaba y que sobreviven a todas las políticas públicas durante 30, 40 años, financiados todos por rentas ilegales. Pero antes de que todo eso estuviera, aquí una decisión política, una clase dirigente y empresarial que decidió empobrecer a la mayoría para concentrar la riqueza en las manos de unos pocos. Yo creo que eso en la historia, en los orígenes de nuestro conflicto, eh, tenemos que reconocerlo y saberlo. Como dijera Lederas, el conflicto se tiene que resolver en el terreno en el que se germinó. Y el terreno es ese concepto, ese contexto, esas condiciones, esas variables en las que se genera. Por supuesto hay que atender a todo lo que va pasando por el camino, pero ese es el contexto en el que nace. Entonces decía que el acuerdo de paz con las FARC asume esos puntos, unos puntos estructurales que buscan remover los orígenes, las razones que dan origen al conflicto, como el tema de tierras, que es, digamos, estructural, y como el tema de narcotráfico, que por obvias razones hay que, y por lo que acabo de señalar, es el financiador de todo, es el combustible, hay que asumirlo. Pero como ya otros han balanceado mejor que yo, no se está cumpliendo como debiera. Y tiene, digamos, elementos muy estructurales que plantean unos retos. El cumplimiento, digamos, el acuerdo en sí mismo, por supuesto, el tema víctimas, el tema participación, el tema de tierras, el tema narcotráfico, está bien, eso es de la parte estructural, pero el otro asunto con el que hay muchísimo debate es el de la tropa que se reincorpora, el de la tropa que deja las armas para venirse a la política y que se requiere de unas condiciones para que pueda estar aquí, para que ese trueque entre armas y palabra se pueda dar. Y resulta que los vienen matando. En Antioquia, para hablar de retos, que así se llama este conversatorio, a octubre iban 25 exguerrilleros asesinados, 13 familiares también asesinados, en el país ya son 238, y asociado a eso está todo el tema del liderazgo social, y de líderes y lideresas sociales en todo el país que están siendo amenazados, que están siendo asesinados, que están yendo hacia un exterminio. Y nosotros no podemos olvidar que Colombia es el único país que eliminó por la vía de la fuerza a un partido político, a la UP. Somos el único país en el mundo. Tenemos como esa particularidad de ser los únicos en ciertas cosas vergonzosas. Si ya lo hicimos con un partido político, parece que somos capaces de hacerlo no sé cuántas veces de manera muy lamentable, que es un asunto fratricida, ¿no? Es de irse en contra de los congéneres. Bien, entonces este acuerdo está generando unos retos muy importantes para quienes dejan las armas, y es que puedan tener seguridad, condiciones de seguridad y condiciones económicas para poder estar aquí y no tener que volver a las armas. Y ya hemos visto cómo algunos se han rearmado y se han metido en esos ejércitos que todavía quedan por ahí, las llamadas BACRIM, lo que llaman disidencias.
Y resulta que eso, revisados todos los demás acuerdos, incluidos los locales, como digo, los de aquí, los pactos con las milicias populares, donde han fallado, el fracaso de esos otros procesos ha estado justamente en poder garantizarle lo económico y la seguridad a esos que han cambiado, que han pactado cambiar las armas por la palabra, por la política. Ahí hay un reto. Claro, hay un asunto de competencias, que el gobierno nacional, que lo departamental, que esto le corresponde a lo nacional y que nosotros aquí no nos podemos meter, no sé qué. Está bien, eso es entendible, pero tiene que ser articulable, tiene que ser conversado y tiene que ser coordinado entre el ente nacional y el ente territorial. Y para eso, lo primero que tiene que haber es voluntad política para cumplir la palabra del Estado. Y una palabra que está siendo observada por el mundo entero. El mundo entero sigue estando pendiente de qué pasa con el acuerdo de paz en Colombia, porque es un acuerdo muy importante para el mundo. O sea, ahí hay un reto que yo creo que hay que asumir y que hay que tener en cuenta. Hay que señalar aquí cómo, por ejemplo, el espacio territorial de Ituango se tuvo que desplazar y cómo hay un gran, grueso número de personas están desmovilizadas, combatientes, que están llegando aquí a la ciudad de Medellín desplazados de esos otros espacios territoriales por amenazas, por inseguridad. Ese es un asunto que hay que atender y la seguridad es un asunto local, es un asunto territorial. Pero hecho, digamos, esta reflexión, Juan Manuel, ¿cuánto tiempo me queda? Te quedan unos aproximadamente 13 minutos. Ok. Hecha como esta reflexión de entrada, de encuadre, que sé que tendría mucho más de largo y de ancho y de profundo, y muchos más asuntos que ver. Yo quiero señalar una cosa que creo que pasó en La Habana con el equipo negociador tanto del gobierno como de las FARC. Decía Kant que para negociar se necesitaba pues estar dispuesto a asumir postura, ponerse en los zapatos del otro y estar dispuesto a ceder, así era como lo planteaba. Creo que eso fue lo que logró el equipo negociador, asumir una postura, ponerse en el lugar de la otra parte y estar dispuestos a ceder, y lograron llegar a un acuerdo. Pero creo que Colombia no lo logró, no lo ha logrado y sigue patinando en el tema de si la paz. Hablar de paz en Colombia puede costarle a uno la vida, y eso es una paradoja dolorosa, compleja para el entendimiento, que hablar de paz, que declararse pacifista, le pueda costar a alguien la vida. Y nos pasa, y está pasando, y pasa todo el tiempo. Y genera unas discusiones muy viscerales, públicas, en las casas, o sea, lo hemos tenido que evidenciar y vivir. Es difícil hablar con el otro, no hay manera de acercarse, estamos muy en orillas, muy afincados en una orilla política, ideológica, yo no sé si eso llegará hasta allá, pero porque creo que es más odio, creo que es más prejuicio, hemos satanizado palabras como esta que ahorita Juan observaba en este uso, como esta, que es la expresión, digamos, más amplia de la fraternidad, de la hermandad, de la amistad, la camaradería, o como la seguridad democrática. Pues, de un lado uno sataniza en un término como este, o el término de la seguridad democrática, y alrededor de eso hay toda una disputa que no debería ser. Deberíamos ser capaces de hablar y de juntarnos. Poder hablar de paz en este país debería partir de la propia paz, de la paz interior, de la paz de uno, de la paz en las casas. Y aquí quiero señalar que siendo secretaria de gobierno, bueno, antes de ser secretaria de gobierno yo acompañaba un proyecto que incluso lo empecé a acompañar desde el área metropolitana, que se llama Laboratorio de Paz e Inclusión Social en el municipio de Girardota.
el alcalde se inspiró justamente en los laboratorios de paz del padre Pacho en el Magdalena Medio, y dijo, dijo esto, si fue posible hacer laboratorios de paz en conflicto, ¿por qué no va a ser posible hacer un laboratorio de paz en posconflicto, en época de posacuerdo, con todo este aire del posacuerdo y desde el enfoque de goce efectivo de derechos? Y se puso en la tarea de hacer un laboratorio de paz en Girardota, que no era otra cosa que eso, resignificar el territorio, ir al territorio. Aquí en Girardota vivía Mancuso, tenía una casa de habitación, y así como en la hacienda Nápoles habían pitones y leones y animales traídos de otros lugares, también en Girardota pasó eso. Y también en Girardota, como en San Carlos, arrastraban la gente en un carro o en una moto, y también los bajaban del bus escalera, y también hay casas de pique y de tortura y del terror, que así las llaman. También hay víctimas del conflicto, también pasó el conflicto por ahí. Y entonces eso era lo que buscaba, resignificar el territorio, recuperar el territorio para la siembra, para el campesino, para la gente, para los que se habían ido de empresarios, para que tuvieran confianza y vinieran e invirtieran en un territorio. Y entonces generar un campo escuela donde enseñar qué es eso de ser campesino, y que los que consumían drogas entonces pudieran ver lo que significaba el campo y la tierra y de dónde venía la comida, y así como los niños de la escuela, y generar vías y generar una seguridad, unas instalaciones para la seguridad de la región, y que pudieran venir la gente a vivir y a poner ahí sus proyectos económicos para que haya garantía de no repetición también. Eso lo vio la UNESCO, el Programa de Derechos Humanos de la UNESCO, y reconoció el proyecto con el premio Construir Igualdad. Eso lo vio la UNESCO, pero no lo vio este territorio. Por más que se lo contamos a los medios de comunicación, por más que se lo contamos a la gente, no, la respuesta fue que eso había salido en un paquete de Cheetos, que se había comprado a la directora, que se le había pagado a la directora general de la UNESCO para ir a entregar ese premio. De ese tamaño fueron, así son las redes sociales. Pero no logramos, era para mí, en mi lectura, que estuve ahí, digamos, al pie de ese proyecto desde que nació en 2016 hasta que fue premiado en 2019, para mí era la primera iniciativa de paz territorial que no tenía que ver con el acuerdo, que había inspirado a alguien a decir, y en este caso era una institucionalidad, una alcaldía, a decir, hagamos paz territorial desde el enfoque de derechos, es decir, para remover las razones que dan origen al conflicto. También acompañando a esas familias y a esos ciudadanos y ciudadanas que todavía hoy resuelven los conflictos a machete. En Girardota todavía se resuelven los conflictos a machete, y en muchos territorios de la región y del país todavía se resuelven los conflictos a machete. Y entonces aquí hay que hacer unas paces como que muy mínimas, como muy vitales, como muy de la entraña, como muy individuales también, con las mujeres, con los excombatientes, con los jóvenes, con los políticos. Esto, uno entra a Twitter y eso es como, como que le cayeran granadas, o sea, por ahí no se puede entrar porque es de verdad muy, muy violento. Entonces hay un asunto como que en nuestro gen, yo no quisiera decirlo así, me he resistido mucho a ese tema de la cultura, pero si hay algo en nuestra educación, en nuestra formación, en nuestra historia, que como que nos ha asignado y como que no se nos limpia, y como que requerimos educación, y como que requerimos tiempo, como que requerimos procesos pilotos como el de Girardota, que puedan mostrar que eso sí es posible, que la paz es así de básica, como la gente nos decía en el plebiscito, de salud, es educación, es empleo, es seguridad, que es eso, o sea, que podamos estar libres de enfermedad, libres de ignorancia, libres de miedo. Aquí hemos visto cómo la pandemia se ha ensañado, digamos, digamos no la pandemia, sino es el patriarcado con las mujeres que terminaron confinadas en sus casas con su verdugo,
porque hay una presión, una olla a presión en la que estamos todos por el día a día, por la comida, por pagar el arriendo, por la salud mental, por las emociones, por la felicidad, por unas cosas que son muy mínimas, muy inherentes al ser humano, que no permiten que fluyamos, digamos, con tranquilidad, que seamos capaces de ver al otro y reconocer al otro como un otro igual, porque así como hay guerrilleros que hicieron la guerra, también hay paramilitares y también hay soldados, hijos de una misma familia campesina, incluso muchos hijos de una misma mamá y de una misma casa, que pues hay que convivir, o sea, son los vástagos de un mismo tronco. Ahí yo creo que hay un reto que hay que asumir de manera personal y de manera política muy importante, que tiene que ver con desarmar nuestros corazones y con ser capaz de ver un poco más allá. La investigadora Ana Daza a mí me dio una lección muy grande hace muchísimos años de vida, ni siquiera para las investigaciones que hago, que me sirven por supuesto muchísimo, sino para la vida. Ella decía, si no aprendemos a ver sin el horror, no vemos nada. Y nos ponía un ejemplo, el collar bomba que siempre aparece, que se supone que las FARC le puso a una señora en Florencia, que al final no fueron las FARC, pero que después nadie sabe porque hay 80 versiones. Entonces, si cuando a mí me mencionan FARC, yo solamente veo el collar bomba, no vi nada, no soy capaz de ver más allá de las narices, no que hay que detrás de ese nombre, detrás de esa institución, detrás de esas prácticas, detrás de esa historia, hay unos seres humanos que firman un acuerdo y que quieren tener una familia, que quieren estudiar, que quieren trabajar y que tienen sueños y que los tenían aún cuando se fueron a la guerra. Es que la guerra sí acaba con todo. Lo primero que acaba es con la humanidad. Es un proceso de reconstrucción, pero para reconstruirse hay hay que demolerse, y demolerse es complicado, y entonces ahí es donde uno necesita el acompañamiento. Entonces aquí hay unos retos muy grandes. El reto con las víctimas, no le hemos podido cumplir a las víctimas. Ya esa ley de 2011 está cumpliendo su ciclo inicial y ya hay que replantear, y no le hemos podido cumplir a las víctimas, y hay que cumplirle a, a ese acuerdo de paz, pero hay que cumplirle a la nación, porque finalmente si nos remitimos a los orígenes del conflicto y a lo que ha mantenido ese conflicto aquí, pues es el goce efectivo de derechos, es una deuda que es con la gente. Y si tengo algún minuto para señalar que la paz territorial en un territorio como el Valle de Aburrá, en un territorio como Medellín, requiere mucha conversación, requiere una conversación amplia y franca. Aquí hemos tenido ya una experiencia bien importante que no deberíamos perder, que fue todo lo de la consejería presidencial, que fue todo lo de la negociación con las milicias, que ha sido toda esta experiencia controvertida, sí, pero experiencia de los pactos de no agresión, de los pactos de convivencia, de una discusión que ha sido larga, que no es de ahora, que no es reciente, pero que se sigue manteniendo, que es la paz territorial en la urbe, que no es la misma paz territorial de la que se habla en el campo. Los contextos son distintos y creo que se requiere músculo, decisión política, más allá de una secretaría de no violencia sin muchos recursos, y creo que más allá del concepto de no violencia, porque estamos hablando de estructuras armadas ilegales, estamos hablando de rentas ilegales, estamos hablando de un entramado difícil, pero también estamos hablando de un sinnúmero de violencias que han emergido, digamos, o que se han dejado ver, como las violencias sexuales, como las violencias contra las mujeres, como las riñas, como las contravenciones. Hay una cosa de la convivencia, de la violencia por asuntos de convivencia, las heces de un perro, una puerta que suena, el ruido. El norte del Valle de la Aburrá tiene un conflicto social por los peajitos, por el ruido, por el mototaxismo, por un montón de cosas. Y esos conflictos que están ahí en los hogares, en el territorio, en el día a día, configuran unas violencias cotidianas que también hay que atender si queremos hablar
de paz de una manera profunda, y si no queremos ver más personas armándose para acabar con otras personas, porque es gente comprando armas para matar gente que compra armas para defenderse, o sea, es una espiral que no se rompe. Yo creo que ya se me acabó el tiempo, o que... Aún te quedan 5 minutos. A este muchacho le rinde mucho, le rinde el tiempo. Yo pensé que iba por allá lejos de... Pero como quieras, Pati, lo que quieras. No, sí, yo quiero rematar señalando que requerimos una conversación. Creo que hay dos conversaciones que no hemos hecho suficientes. Una sobre el narcotráfico, la herencia de Pablo Escobar, de esa figura de Pablo Escobar. Este fin de semana fui a la Hacienda Nápoles, que era un regalo de cumpleaños que me robaron la cámara y el celular, y ese es el asunto de los retos de la paz territorial, ¿cierto? Que no haya razones para irse a robar y que haya una institucionalidad que responda cuando eso pasa, lo que no pasó, o sea, la experiencia lo que me dice es que no pasó. Yo creo que hay que hacer una discusión franca, sincera, sobre lo que nos dejó el narcotráfico, sobre esa herencia de Pablo Escobar, sobre lo que significa la paz territorial en lo urbano y sobre los retos de la paz territorial en lo rural, las implicaciones o la responsabilidad que tiene la centralidad con la periferia, que digamos que una de las cosas que hemos tenido que ver ahorita con todo este proceso de paz y con todas estas discusiones es que la centralidad termina decidiendo por la periferia unos asuntos que son de ellos, que son de su resorte. Esta pandemia, este virus, ya no empelotó, ya estaba en pelota. El tema de la desigualdad no es un tema nuevo, no es que no lo viéramos, eso ya estaba desnudo. Ha dejado en los huesitos, es un esqueleto el tema de la desigualdad. Esa es una discusión que está en el corazón para poder hablar de paz. El tema de la desigualdad está en el corazón de la paz. Si no resolvemos el tema de la desigualdad, si no abordamos esa discusión, va a ser muy difícil hablar de paz, porque el Estado solito, desde una política pública, desde un laboratorio de paz que se murió, ya se murió, qué pena, con la UNESCO, pero llegó un nuevo gobierno y entonces ese nuevo gobierno quiere otra cosa y lo cambia todo, porque no hay una ciudadanía que defienda esa idea de la paz, que defienda ese imaginario de la paz, que defienda esa quimera de la paz, pero tampoco hay una institucionalidad que diga, bueno, vamos a continuar con este proyecto, ni en lo nacional y en lo local muchísimas veces, ¿cierto? No en todas, pero sí en muchísimas veces. Este país es un país de derecha, eso es innegable. Yo dejaría por ahí. Ok, bueno. En este punto es importante recordar que todas las opiniones aquí expresadas son como tal responsabilidad de las personas, más no de las instituciones, ¿cierto? Digamos que en esta primera franja que llevamos del conversatorio Hablemos en Serio, estuvo en esa primera intervención la doctora, ahora ya damos inicio como a una siguiente franja de intervenciones con cada uno de los contertulios invitados. ¿Listo? Perfecto. Doctor Pedro Juan. Arranquemos entonces siendo consecuentes. Mi gratitud y reconocimiento a Patricia Fernández. Siempre es un placer saludarla, verla y escucharla. Estamos hablando ante alguien que sabe. Y cuando la gente sabe, pues uno sabe que sabe. Y la cosa es importante. Quisiera simplemente hacer algunas anotaciones, saludando a Lucio, saludando a Roberto, saludando a Juan y a todos los que nos están escuchando. El tema lo enmarcamos alrededor de un gran titular que se llama paz territorial, ¿cierto? Paz territorial. Y en esto yo quisiera compartir con ustedes algunas vivencias, algunas inquietudes, algunas frustraciones y algunas sugerencias. Primero es que cuando uno habla de territorio en este país, yo no sé por qué, Patri, no tenemos como clara la dimensión que le debemos dar. Yo creo que tenemos un vacío ahí. Ahí hay una cosa. Ahí hay una cosa. Un territorio no es solamente una cancha donde se juega un partido de fútbol. No. Ahí hay un montón de energías, de vivencias, de situaciones, de historias que si son reconocidas, Roberto, pues de pronto uno comenzará a tener los ingredientes de a poquito
para poder pensar en aquella quimera de la nación, pero los nuestros están todavía muy escasos. Dice Patrick que hemos trajinado mucho como país en los esfuerzos para encontrar la paz. Sí, lamentablemente nos hemos esforzado mucho, pero los resultados son más bien pocones. Eso sí hay que reconocerlo también, y en esto, como en el fútbol, no vale aquello, Roberto, de el mucho toque-toque y de aquello nada, ¿cierto? No. El viernes necesitamos que la selección Colombia gane, aunque sea con autogol de Uruguay, pero que gane. Y no hemos sido efectivos en alcanzar el objetivo anhelado de la paz. Los hechos de paz que sí hemos visto y vivido, hechos de paz, no continuidades de paz, han sido grandes, pero detrás sí hay un esfuerzo, pero apoteósico, y aquí yo quisiera compartir con ustedes una vivencia que menciona Patricia y que de alguna manera colateralmente me tocó. Cuando se montó la Consejería para la Paz para Medellín con María Emma Mejía, su asesora era la doctora María Teresa Uribe de Hincapié. Y resulta que todos los miércoles a las 9 de la mañana nos encontrábamos en la oficina de la doctora María Victoria, de la doctora María Teresa, perdón, la doctora María Emma, para su tema de la Consejería de la Paz, y un estudiante que se llamaba Pedro Juan González, que tenía como presidente de tesis a la doctora María Teresa. Entonces a mí como buen pato me tocaban las discusiones que ellas tenían, y yo feliz, yo madrugaba y pagaba porque me las dejaran oír. Y así fue. Entre los ires y venires hubo muchos ejercicios de prueba y error. Roberto, Lucio, de pronto se acuerdan. Porque es que lo primero que lograron ellas determinar era que había que poner a conversar a la gente. Y entonces lo primero que le establecieron fueron 16 mesas de trabajo, uno por comuna. En Medellín, recuerden, hay 16 comunas y 5 corregimientos. El resultado no pudo haber sido más extraño o más claro. En Medellín había 16 Medellines. Cada comuna era un Medellín distinto. ¡Hijo de padre! Primer resultado, prueba y error. Eso llevó a una retroalimentación. No, tenemos que insistir con las mesas de conversación, pero vamos a mezclar la gente para que de verdad podamos tener una integralidad. Entonces, en cada mesa había un representante de cada comuna y se avanzó un poquito. Y eso parece como medio irónico, doctor Juanpa, pero así nos pasó. 16 Medellines, bueno, 16 Medellines. Mencionaba Patricia de que cuando uno habla de paz, y era parte del ejercicio que hacía la doctora María Teresa con la doctora María Emma, era y cómo se conceptualiza eso. Y también utilizaban expresiones como, hablemos pues de la manera más sencilla, más diáfana, más concreta, para que la gente nos entienda, ¿cierto? Para que la gente nos entienda. Estábamos a puertas o en medio de la, ¿cómo se llama eso? Promulgación de la Constitución del 91, que eso fue en ese tiempo, como en ese paréntesis, Roberto, entre una cosa que se agotó, otra que va a arrancar, y en la mitad unas expectativas grandes, ¿cierto? Y estábamos en medio de las expectativas, porque todavía no estaba promulgada. Y empezábamos entonces a hablar de la necesidad de que la gente, cuando la nueva Constitución postulara los derechos no fueran simplemente letra muerta, ¿cierto? Porque también, como lo hemos dicho aquí de manera un poco mordaz, Lucio, un derecho no se le niega a nadie, ¿cierto? Otra cosa es que se le cumpla, ¿cierto? Pero un derecho no se le niega a nadie. Ah, no, ¿para qué? Y en eso nosotros somos más generosos que un chucho. Muy bien. No hemos podido, y creo que ya no pudimos, porque es que todo tiene su tiempo y lugar, superar la discusión sobre la tenencia y la propiedad de la tierra. Es que somos, yo diría, que fuera de los países subsaharianos, uno de los territorios más atrasados en ese tema. Es que recordemos que en Sudamérica esas conversaciones se dieron entre los decenios del 20 y el 50. Del 20 y el 50. Y aquí estamos 100 años después y no hemos podido. Porque no hay criterio, porque no hay voluntad, porque no hay entendimiento, o nos hacemos los que no entendemos. Creo que es lo último.
Creo que es lo último. Nos hacemos los que no entendemos. Lo otro es que a los frustrados internos, perdón, en plural, a los frustrados intentos de reforma agraria, que el siglo pasado hubo 3 o 4, y estamos hablando pues de un Alfonso López Pumarejo, estamos hablando de un Carlos Lleras, estamos hablando hasta de un López Miquelsen, y otros que lo han mencionado pero marginalmente. Hombre, le hemos respondido a esas expectativas de reforma agraria, que de pronto es que no sabemos tampoco qué es, Roberto, con despojos de tierras. Con despojos de tierras. Algunos amigos comunes, Roberto, nos han dicho en alguna oportunidad que como alguien tiene que ganar con los conflictos, si alguien gana en Colombia con el conflicto, o los conflictos, son los terratenientes de todos los pelambres, ¿cierto? Los tradicionales, los faracos, los paracos, los narcos, los paras, los religiosos, todos. A costa de el pequeño, comillas, propietario, que más que propietario es tenedor, finalmente. Cuando uno se da cuenta a través de la historia que cuando el Estado hace acuerdos de paz, negocios de paz, convenios de paz, tratados de paz, contratos de paz, Roberto, no sé qué nombre ponerle, el Estado ha sido un mal garante, ya ha quedado grande, no ha podido. Es que eso es desde Guadalupe Salcedo, hermano. Desde que las guerrillas liberales de los llanos le entregaron las armas a Rojas Pinilla, sistemáticamente han venido matando primero a los cabecillas y después a los otros. Pero parece ser que eso como que estuviera contemplado como uno de los ítems para hacer un presupuesto de un convenio de paz. Y eso no puede ser así. ¿O sí? No, yo no creo. Roberto, no fregues, yo no creo en esa cosa. Estoy de acuerdo con Patricia. Hablar en este país de paz es un asunto de alto riesgo, lo cual es una demostración palmaria de nuestro nivel de incivilidad. A mí que no me hablen de procesos educativos ni de sistema educativo, porque es que para mí el ejercicio de la educación ha fracasado rotundamente, puesto que no ha sido capaz de generar ciudadanos interlocutores. Y para uno ser un ciudadano interlocutor, tiene que ser un ser tolerante, pero tolerante a partir del conocimiento. Del conocimiento. Juan Pablo, es que uno no estudia filosofía, uno crea filosofía. Es que estudiar filosofía no es estudiar a los que ya filosofaron. No. Cada quien tiene su método. Es usted aportar. Y eso no lo hacemos en Colombia, Roberto. ¿Yo qué hago, pues? Lucio, eso no lo hacemos nosotros. ¿Cierto? Somos unas loras repetidoras. Eso no es estudiar filosofía. Eso no es, por eso no tenemos filósofos. Tenemos profesores de filosofía. De esos sí hay muchos, ¿no, Roberto? Profesores de filosofía hay muchos. Filósofos no. Para mí, y hace muy bien el Manuel en llamar la atención de que las opiniones que aquí expresamos son responsabilidad nuestra, no de las instituciones que fomentan este espacio. Colombia tuvo un punto de inflexión que no ha sido bien valorado. Para mí el punto de inflexión que todavía no ha terminado y que el proceso de paz con las FARC fue apenas el inicio, es el atentado al Club El Nogal en Bogotá. Para mí es el punto, el antes y el después. Porque es que ahí se tocó donde era. Es que antes era unos atentados periféricos, unos atentados de población marginal. No, aquí llegamos al corazón. Y ese corazón se resintió. Y no solamente se resintió, sino que se asustó. Y no solamente se asustó, sino que se empanicó. Y algo, de alguna manera, ha sucedido. Pero ese punto de inflexión, ese mal producto del mal llamado sistema educativo que en Colombia no existe, nos lleva a evidenciar que nosotros, Roberto, seguimos teniendo, y Patri, cierta dislocación alrededor de 4 conceptos que hoy en el mundo son el foco central. El nivel de relación entre el hombre, el humano, el humanismo y la humanidad. Nosotros no hemos pasado del primer nivel. Juan Pablo, somos como animalitos.
No hemos pasado del primer nivel. Es que yo soy hombre, representante de una especie. Seré humano cuando reconozca que hay otros y que ese otro es mi complemento y que cuando compartimos un mismo espíritu, ese hálito se llama humanismo y que si el humanismo se da, nos podemos reconocer como humanidad. Y nosotros de eso no sabemos. No queremos entender. Nos queda grande o es un mecanismo de defensa muy inteligentemente manejado, valioso en términos geoestratégicos y geopolíticos para todos los bandos y para todos los intereses. Es que por aquí Antioquia puede ser visto como servidumbre entre el Pacífico y el Atlántico, entre Mesoamérica y Suramérica, para todo, para exportar flores, armas, personas, drogas, licuadoras, ideas, lo que se nos ocurra, Roberto. Ahora, menciona Patri 2 o 3 temas de discusión sobre los cuales tenemos que profundizar, y ella arranca por el narcotráfico. Estoy de acuerdo. Pero yo, Roberto, Juan Pablo, Lucio, Patri, creo que tenemos varios asuntos que hay que retomar porque es que no están resueltos, es más, no están ni bien entendidos, y simplemente los enumero para ahora. Primero, en Colombia no sabemos qué son las instituciones. No sabemos. Por eso aquí la ley se respeta, pero no se cumple. Ahora, con los ejemplos que estamos viendo de países desarrollados próximos, pues entonces vámonos para Marte, ¿cierto? Porque aquí pareciera ser que localmente la cosa no hay con quién, ¿no? El otro es el narcotráfico, de acuerdo, un coco ahí, un coco loco. Lo otro es la educación, no me Juanpa, a vos que te gusta tanto eso y a mí. No está sirviendo para nada. No. Esto no es con revoluciones industriales, esto no es con 4.0, 6.0, 10.0. Si no tenemos hombres buenos, de ahí para adelante todo sobra. Todo sobra. Y no estamos teniendo hombres buenos ni mujeres buenas. Lo otro es, insisto, el territorio. Nosotros no hemos entendido lo que es eso. No hemos entendido. Y amarrado el territorio, para nuestro caso, y acuérdense que este es un escenario para pensar Antioquia, la multiculturalidad. La multiculturalidad, es que tenemos muchos territorios. Es que Antioquia tiene 9 subregiones que pueden ser 10, son 10 Antioquias. ¿Y usted cómo las junta, pues? ¿Y usted cómo las junta? Respetando e integrando. Porque eso sí de a uno no funcionamos. Y lo otro, que lo menciona con mucha precisión y obviamente con toda la claridad del mundo, Patri, cuando habla de desigualdad. Yo, Patri, es que no me atrevo a hablar de desigualdad sin un hermanito que se llama inequidad. ¿Cierto? Entonces, para mí, si hay inequidad, obviamente hay desigualdad. Y parto yo, primero de la equidad y después de la igualdad. Pero es simplemente un punto de referencia. Por allá se te trepó tu gato, bienvenido al conversatorio. Juan Pablo, Lucio, Roberto, por favor, disculpen la extensión. Gracias. Lucio, ¿quieres intervenir? Está alzando la mano. Sí. Sí, gracias, Gloria Patricia, maravilloso tu exposición y tu claridad alrededor de este tema. Escuchando a Pedro Juan, se me pierden la mitad de las ideas, pero algo me quedó. Miren, los territorios son entes vivos, los territorios son vida. Por lo tanto, hay una palabra muy importante, es que antes que todo, el ser de la patria son los territorios. Esos territorios expulsan o acogen población, expulsan o acogen información, expulsan o acogen culturas y expulsan o acogen cariño, violencia, etcétera. Pero ¿por qué expulsan y acogen esos territorios? Por dos palabras que curiosamente son emociones, no son variables económicas, no son variables sociales, no son tecnológicas ni tampoco políticas, son un par de emociones.
Y esas dos emociones se llaman el miedo y el goce. Cuando un territorio tiene miedo a tener al goce, a tener derechos efectivos, expulsa. Cuando un territorio tiene goce efectivo de derechos, acoge población. Esta confrontación entre el miedo y el goce es un gran problema que tenemos y curiosamente son dos emociones. Me quería referir exactamente para qué los derechos efectivos, para qué el goce efectivo o por qué el miedo efectivo de derechos tiene una gran implicación, y es porque esto nos permite a nosotros vivir dignamente y en paz en un territorio. Me pareció muy curioso porque esa palabra de vivir dignamente y en paz en un territorio fue el eslogan del paro de la gente de Buenaventura hace como 5 años, y se llamaba el Comité de Paro para Vivir con Dignidad y en Paz en un Territorio. Pero curiosamente, el año pasado estuvimos tratando de ayudarles con un plan y con una perspectiva, y aún hoy no han podido hacer mucho porque les falta un plan. Pero más que un plan, les falta una conversación entre ellos, un discurso alrededor de lo que quieren. Es demasiado obvio lo que quieren. No tienen hospitales, no tienen escuelas, no tienen agua, no tienen comida, no tienen oportunidades de empleo, no tienen muchísimas cosas. Por lo tanto, es un territorio sumamente violento, es un territorio con un gran déficit de goce efectivo de derechos y es muy expulsador y está lleno de miedo. Es impresionante ver uno tanta riqueza y alrededor de tanta riqueza, tanto miedo. Y no estoy hablando de Medellín, estoy hablando de Buenaventura. Ese elemento que les falta y que aquí lo tenemos, así como tantas veces hemos intentado la paz, tantas veces hemos intentado planear. Y este es un punto claro alrededor de cómo hablamos de futuro. Y es que hablamos del futuro sin tener un consenso alrededor de lo que estamos hablando. Olvidamos la historia, olvidamos, le ponemos nombres, otros nombres a los problemas y no nos ponemos en acuerdo. No voy a repetir que nos estamos poniendo de acuerdo sobre lo fundamental. Es una palabra ya muy trillada del ex candidato. Y voy a decir que nos tenemos que poner de acuerdo sobre mínimos comunes multiplicadores. Es decir, es una verdad y a puño, como en Medellín, y esta es mi pregunta para la doctora Patricia, y es en Medellín, curiosamente, ha tenido más efecto los impulsos a eventos culturales, al desarrollo de teatro, grupos musicales, obras al desarrollo de literatura, etcétera, que muchas veces que inversión en ladrillos y en cemento, más o inversión en algunos planes. Me llamó mucho la atención que estamos tratando de hacer un plan en la vereda La Loma del corregimiento de San Cristóbal, del municipio de Medellín, y decíamos, qué interesante que se firmó la paz y se calmó la loma. Y alguien dijo, perdón, yo lo quiero contradecir. La loma dejó de disparar, la comuna 13 dejó de disparar, y muchas comunas de Medellín dejaron de disparar porque don Berna dijo que no más. Porque don Berna estaba muy interesado en que hubiera un desarrollo cultural y no tanta pelea. Y eso me ha marcado a mí durante muchísimo tiempo, como algunos personajes y algunas actividades han tenido más trascendencia en nuestra paz territorial que lo llamado inversión social o planeación e innovación social. Gracias. Gracias, Lucio. Bueno, no, yo quisiera empezar por decir que
con respecto a mis contertulios, yo no voy a hablar de paz, porque a mí se me hace absolutamente complicado eso. Cuando uno pone en Google paz, parece como si hubiera uno colocado Santísima Trinidad. Salen definiciones más de lo divino que de lo humano. Y la paz es muy difícil de coger porque existen un montón de conceptos, un montón de cosas. Y entonces uno se empieza a preguntar, ¿y eso cómo se mide? ¿Y eso cómo se vive? ¿Uno cómo sabe que hay paz o no hay paz? Porque definitivamente después de ver las definiciones, uno se convence que paz no es simplemente la ausencia de guerra. Entonces, ¿qué es paz? Entonces, por lo tanto, es mucho más fácil hablar de guerra que de paz. Porque resulta que la guerra sí se puede medir. Es decir, usted sabe qué territorio está en guerra y qué territorio no está en guerra, y es evidente. Y hay indicadores que lo demuestran. Entonces, a mí se me hace más fácil hablar de guerra que de paz. Y si vamos a hablar de guerra en Colombia, entonces uno puede llegar y decir, listo, ¿cómo uno muestra estadísticamente la guerra? Muy sencillo. ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles son los picos de violaciones de derechos humanos y entre ellos el homicidio? Y cuando uno va a ver esos picos estadísticos, uno se da cuenta que en Colombia ha habido 3 picos históricos. Uno que fue por violencia entre los liberales y los conservadores, que los historiadores lo denominan la violencia. Otro pico histórico que fue en la mal llamada guerra contra el narcotráfico en los 80s y empezando los 90s. Y el otro pico histórico fue en la expansión paramilitar. Fueron 3 picos históricos. Y cuando usted analiza los 3 picos históricos, uno se da cuenta que la historia no es lo que pasa, sino lo que se cuenta de lo que pasa. Entonces uno se da cuenta que la violencia finalmente fue una disputa de poder y de riqueza entre 2 bandos. Uno se da cuenta que el pico de la guerra contra el narcotráfico no fue una guerra contra el narcotráfico. Uno se da cuenta que quienes mataron a Pablo Escobar también eran narcotraficantes. Y que cuando mataron a Pablo Escobar, según dicen los hechos, esos narcotraficantes llegaron y cogieron la plata de Pablo Escobar para su propio beneficio y las rutas y todo, y que esos narcotraficantes lo que querían era acabar con un competidor en el mercado. Entonces no fue lucha contra el narcotráfico. Y entonces cuando uno se pone a ver fue lucha contra qué o de qué, uno se da cuenta que Pablo Escobar puso una parte de los grupos narcotraficantes que hicieron cambiar las estructuras de poder. Entonces uno se da cuenta que tanto la primer pico como el segundo pico fue un problema de poder. Fue un problema de poder y de riqueza. Porque ambos conceptos están relacionados. Y cuando uno se va a ver el tercer pico, que fue peor que los otros dos, dice el Centro Nacional de Memoria Histórica, etcétera, etcétera, y uno se da cuenta que el 80% de las víctimas en esa época de la expansión paramilitar fueron civiles. Y que casi el 87% de las víctimas fueron de desplazamiento forzado por tierras, de sus tierras. Entonces, uno dice, cuando a mí me dicen que la paz tiene que ver con las FARC, yo a eso no le veo estadística que lo demuestre. Cuando a mí me dicen que la guerra tiene que ver con comunismo y contra guerra contra el comunismo, con guerra contra las drogas, yo no veo ningún dato que demuestre eso. Yo creo que eso es marketing. Y yo creo que el proceso de paz, entre comillas, era simplemente una mentira conveniente. Le convenía a las FARC
porque los ponía en una importancia, digamos, que no tenían realmente en la historia, ni que la tienen, ¿cierto? Ni que la tienen para poder negociar unas cosas y ser relevantes en Colombia. Entonces le convenía mucho a las FARC decir que la paz era por ellos y que la guerra era culpa de ellos. Pero cuando usted se va a ver las víctimas, etcétera, en términos de porcentaje, no pasan del 15%. La guerra no se explica por las FARC. Le convenía a la extrema derecha, pues claro, su discurso era que Colombia estaba mal por culpa de las FARC. Pero eso, a pesar de que es desafortunadamente aceptado por muchas personas, la estadística no lo demuestra. Es decir, Colombia tiene un montón de déficit y entre las causas estadísticas no está la guerrilla. Pues eso es lo que demuestran los datos. Y le convenía al gobierno porque, claro, el gobierno, muchos gobiernos han tenido la guerra y la paz como una forma de marketing político. Entonces, claro, era una mentira conveniente que le convenía a todas las partes. Pero qué pena, pero eso no es cierto. La guerra no tiene que ver con la guerrilla. Entonces, si la guerra no tiene que ver con la guerrilla, ¿qué es lo que nos dicen esos picos estadísticos? Esa es la primera pregunta que yo quisiera dejar abierta. La segunda pregunta que yo quisiera dejar abierta es en términos territoriales. ¿Cuál es el papel que ha tenido Antioquia en la guerra? ¿Y por qué es importante esa pregunta? Industrial, de negocios, de acumulación, de un montón de cosas que precisamente tuvimos esa era de bonanza económica, social, etcétera, porque las condiciones geográficas nos hacían menos partícipe de la guerra que estaba en su momento, de la guerra de los 40, de los 50. Entonces, claro, aquí se pudieron crear más fácilmente industrias, etcétera, etcétera. Estar tan lejanos territorialmente nos permitió, digamos, acrecentar la economía. La paz genera industrialización y genera desarrollo económico. Pues la guerra también, si es que usted entiende el desarrollo económico como acumulación de tierras, por ejemplo. Pero eso es lo que muestra la historia. A partir de los 70s, Antioquia, con su bonanza, etcétera, empezó en un papel mucho más protagónico de la guerra en Colombia. Yo diría muy protagónico. Los dos picos de violencia en Colombia, los últimos dos picos que han sido los peores en términos estadísticos, Antioquia ha tenido un papel protagónico. ¿Qué fue lo que cambió? Esa es la segunda pregunta. Y por último, yo quisiera simplemente hacer un comentario. Nosotros, ¿en qué nivel estamos con respecto a la guerra? ¿En qué nivel estamos como país y como departamento? Uno a nivel, digamos, geopolítico, uno puede distinguir tres grupos de territorios. Los territorios que se matan aún entre ellos mismos, las naciones que se matan aún entre ellos mismos, esas son las más atrasadas. Es decir, cuando usted va a ver, hay quienes distinguen entre las civilizaciones más atrasadas o los países cuando están más atrasados y más adelantados según eso. Si usted todavía tiene guerras tribales, por razas, por cosas de donde usted se mata dentro de la misma nación, usted está en el momento más bajo, o sea, está lo más bajo que puede estar. Hay un momento de evolución en donde ellos dicen, no, ya no vamos a pelear más entre nosotros.
ya vamos a conquistar otros territorios, ¿cierto? Y entonces son más evolucionados, se juntan en una conciencia nacional para crecer como nación, así eso implique la guerra con los otros territorios. Entonces esas naciones son un poquito más avanzadas. Y luego existen las otras en donde se desarrollan sin hacer guerra con nadie. ¿Nosotros en dónde estamos? Nosotros a mí, según lo que parece, según lo que dicen los asesinatos de los líderes sociales, etcétera, etcétera, estamos en el punto más bajo. Y para terminar, Emanuel, que ya me está haciendo señas, ¿cierto? Esa es la seña de que ya me está acabando el tiempo. Listo. Hay 3 niveles desde el punto de vista institucional o de conciencia, o si se quiere, de los derechos, ¿cierto? La guerra existe y existe en muchos niveles y de muchas maneras y en muchas partes, pero el nivel, digamos, más bajo, porque es que hasta la guerra tiene reglas. La guerra tiene reglas. Para eso se generaron las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario. La guerra tiene reglas. Y resulta que a nivel institucional y de los derechos existen unas naciones que ni siquiera cumplen las reglas de la guerra. Existen unas naciones que siguen matando a los civiles que no tienen nada que ver con ningún conflicto y están desarmados. Imagínese usted. Existen otras naciones que sí cumplen las reglas de la guerra, pero que entonces se enfocan en reformar esas reglas de la guerra, así sea internamente. Es decir, de evolucionar en las normas porque ya las cumplen. Y hay otros territorios en donde ya hay unas normas tan avanzadas y unas instituciones tan fuertes en donde no hay guerra. ¿Nosotros dónde estamos? ¿Nosotros dónde estamos? Entonces son 3 preguntas, son 2 preguntas y una afirmación. Yo creo que estamos entre lo más bajo y las 2 preguntas es, a juzgar por los 3 picos, digamos, de la violencia en Colombia, se puede hablar, digamos, de la paz a nivel de la guerrilla, etcétera, etcétera, o cómo entendemos realmente la guerra, digamos, haciendo o sea, tratando de irnos un poquito más, pensando un poquito más de lo que nos venden, ¿cierto? De lo que nos venden el marketing político. Y el otro tema que pregunto es, ¿qué le pasó a Antioquia? ¿Qué le pasó a Antioquia? Porque lo que dicen los datos es que ha sido protagonista de la guerra desde los años 70. Doctor Roberto. Roberto, no se te escucha, no se te escucha. Listo. Patricia, ¿alguna reacción? Doctor Pedro Juan, ¿alguna reacción? ¿Alguna? No sé, cualquiera. Hágale, mujer. Vamos evacuando. Empecemos por alguna provocación del doctor Pedro Juan en términos de las herencias, en términos de la desigualdad, pues entiendo su apreciación y comparto sobre el tema de la equidad y de la iniquidad, además, si fuéramos a ir a ese término. Yo creo que es que hemos venido heredando pobrezas y violencias, para ponerlo más simple. Pobrezas y violencias de manera histórica es lo que hemos heredado. Entonces, yo lo pongo con un ejemplo generalmente. ¿Qué esperar de una niña o de un niño que ha sido violado? ¿Qué va a heredar esa personita? Esa personita que le va a entregar a la sociedad y su prole además, ¿qué va a entregar? Ahí es un problema estructural muy jodido. Con Jorge Bernal, que hace poquito estábamos conmemorando su muerte, trabajamos una propuesta
Emanuel no habló de Viva la Ciudadanía y de la MOE, que a mí me parece que eso sí fue un postdoctorado, un doctorado y un postdoctorado, estar en Viva la Ciudadanía y en la MOE. Una propuesta piloto, un piloto de cómo coger los niños y las niñas de los 0 a los 17 años y garantizarles sus derechos, es decir, que estuvieran libres de miedo, libres de hambre, libres de enfermedad, libres de ignorancia, y que pudieran heredar una cosa distinta a violencias y a pobrezas o exclusiones. Y creo que, bueno, para Medellín lo estudiamos y se necesitaba el 10% del presupuesto y ni siquiera había que traer recursos de otro lado, salían de los mismos recursos. Vea, señores, del presupuesto de educación, esto es lo que necesita para estos chicos, la salud, ¿cómo? Salía del propio presupuesto, pues no logramos que nos escucharan. Yo hasta ahora no he logrado que nadie me escuche la propuesta, o sea, sí, les parece muy interesante, pero no. Y sí creo que hay que trabajar con la niñez, con los niños, porque si no heredamos otra cosa, si ellos no conocen otra cosa que pobrezas y violencias, no van a heredar otra cosa que pobrezas y violencias. Sobre este tema de que Medellín tiene más impulsos los eventos y el cemento que la planeación, eso es verdad. Es cierto, es que el gobierno, el doctor Pedro Juan estuvo ahí 4 años y es una empresa que se llama partido político o grupo político y quiere mantenerse en el escenario, entonces tiene que volver a ganar, entonces las propuestas no pueden ser antipopulares, entonces no es tan popular eso de la planeación. Además porque arrastra con una tara de descartes, que es separarlo todo. Entonces lo social está por un lado y los ingenieros por el otro, increíblemente todavía pasa. Entonces los planes terminan siendo un libro. Y ahí quería señalar que Medellín hizo el plan estratégico para Medellín y el área metropolitana 1997-2015. 2015 fue hace poquito. ¿Y saben qué? Ese plan nadie lo tuvo en cuenta. Fue saltado así. Entre ese plan hay otro montón de planes para la región que tampoco sé si se hayan implementado. El asunto es que ese plan que fue producto de la consejería y fue producto de un momento tan especial y que logró una cosa histórica que fue la participación de todo el mundo, guardadas las proporciones, pero ahí estaba la representatividad de toda la región, el empresariado, las organizaciones sociales, comunitarias, en fin. Ese plan que logró eso, nadie lo atendió, nadie lo tuvo en cuenta. Entonces sí, nos cuesta planear, y está el planea y luego el planeo, y hemos hecho esfuerzos, pero esos esfuerzos terminan siendo un libro porque parece que eso no da votos, parece que eso no da muchos réditos. Sobre eso de que la paz es todo o es nada, sí, esa es una discusión académica, política, metodológica. Desde los laboratorios de paz, para decir aquí cualquier cosa cerquita, hasta hoy. Y es que si la paz es goce efectivo de derechos, entonces es todo. Pero como es todo, entonces termina siendo nada. Sí, ahí hay un dilema, y hay muchos temas para discutir, Juan, y para trabajar, claro que sí. Hay una autora que no recuerdo en este momento, pero escribió un libro, creo que es gringa, que se llama Un plan de negocio para la paz. Y ella lo que hizo fue tirarle números a eso de la paz. Que yo creo que ¿Ustedes creen que ya tengo el sonido o no? Sí, ya tiene. Entonces, solamente una cosa, solo esto, que hay que buscar ese libro a ver cómo nos ayuda a echarle números a eso de la paz. Doctor Roberto. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, señor. Escuchamos. Bueno, me disculpo, me tocó conectarme por el celular, no tengo ni idea de ver el equipo, pero no, miren, yo quería hacer unos comentarios en relación con la intervención de Patricia. Me parece que ella ha tocado tantos vectores interesantes respecto del tema de la paz territorial y particularmente los retos y perspectivas que nos daría para varios análisis de poderlos cruzar con otros temas en el desarrollo
de Antioquia, pero también de manera particular en el tema de la paz. Yo creo, Patricia, inicialmente, que nosotros nos faltó estrategia en el proceso de negociación con las FARC, o por lo menos confianza, porque si bien, digamos, este proceso tenía que ver con el desarme en una primera etapa, porque no podemos confundir la paz con la firma de los acuerdos. La firma de los acuerdos es el comienzo de un proceso que debió implementarse o que debe implementarse posterior al desarme. Y yo creo que esa mala percepción ciudadana es la que genera una enorme, digamos, preocupación e incluso desconfianza. Creer que la firma de los acuerdos es la paz. No, la firma de los acuerdos es el desarme para iniciar un proceso de paz. Y ese proceso, que ya tiene unas metas, digamos, unos propósitos en el largo plazo, también debió desarrollar unas estrategias. Y yo creo que aquí, y coincido con el doctor Pedro Juan, un primer problema que tuvimos de fondo y que tenemos en Colombia es el concepto de lo territorial. En particularmente en Antioquia, porque es una cosa también muy de Antioquia, cuando se habla de lo territorial, la gente y las instituciones públicas suelen confundir lo territorial con lo geoespacial, con lo físico. No cosas que habitan poblados o territorios distintos y distantes. Entonces creo que hay un tema complicado, y ese tema se explica en gran medida por la manera como el gobierno nacional, muy lejos de las regiones, lejísimos de las regiones, en su visión y en su percepción, hizo unos acuerdos, firmó el tema del territorio porque era políticamente correcto, sin entender qué era el territorio, sin entender que eso requería unos instrumentos muy poderosos de descentralización, profundizar la descentralización que habíamos logrado en la Constitución Política de Colombia. Y como lo menciona Lucio, yo también coincido que una de las estrategias era promover un desarrollo autónomo en la paz. Este ejemplo de los laboratorios de paz previos a los acuerdos, que se iniciaron en el Magdalena Medio con el primer laboratorio, y luego en el Oriente Antioqueño con el segundo, y luego en los Llanos Orientales con el tercero, pues eran esfuerzos de aclimatar o de socializar o de promover la paz desde el nivel territorial. Y creo que ahí nos faltó, ahí tenemos una deuda enorme, porque esa estrategia, digamos, de pedagogía y de desarrollo se quedó cortada. Aquí menciono solo dos temas que me preocuparon muchísimo. En pleno proceso de paz tuvimos cambio de alcaldes y gobernadores, y el único departamento de 32 departamentos que orientó contra el Manual de Planeación Nacional su plan de desarrollo en torno a la paz fue el departamento de Bolívar. Planeación Nacional seguía siendo un ejercicio tecnocrático aburrido, que nos cambió la planeación por la programación. Planeación Nacional ya no hace planeación, ahora hace programación para entretener a los alcaldes y los gobernadores y que no le pidan plata, porque están tan ocupados con esas cajitas y con esos indicadores de programar lo que van a hacer los 4 años, en algo que seguramente tú lo sabes también, Patricia, que no tenemos planes de desarrollo, sino planes de gobierno, porque los planes de desarrollo implican una mirada distinta. También lo señaló Lucio, más en un nivel de prospectiva, en un nivel de estrategia. Bueno, son temas más complejos, pero yo creo que yo coincido con ese primer tema de lo territorial, y yo sí creo que para el caso de Antioquia, tanto para ti, Patricia, como para nuestros contertulios, yo creo que deberíamos reflexionar mucho más en lo que se entiende por la experiencia, digamos, de desarrollo en Antioquia de lo territorial. Porque cuando uno habla del desarrollo territorial del área metropolitana, entonces son vías y construcciones. Cuando se habla del desarrollo de la ciudad de Medellín, entonces se está hablando igual de construcciones. Cuando se habla del desarrollo de Antioquia, entonces el puerto de Urabá y las 4G y tal, todo lo cual hace parte, pero no es el único desarrollo ni es el único territorio, porque tiene que ver con el bienestar de las personas, con los derechos, con la inclusión, con la equidad. Entonces creo que ese tema de lo territorial estamos en deuda
de poder resignificarlo hoy en día. El papel del desarrollo, de qué significa realmente el desarrollo. Yo creo que la experiencia de los laboratorios de paz fue muy interesante, de relacionar desarrollo y paz, que coincide con la declaración de las Naciones Unidas declarando un nuevo derecho humano, que es el derecho al desarrollo, de 1987, del cual recordarán ustedes van a nacer los objetivos de desarrollo del milenio y posteriormente los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales también Colombia ha firmado, y dice el Plan Nacional de Desarrollo que se compromete con ellos. Y yo he leído el Plan Nacional de Desarrollo de la primera página a la última y no tiene nada que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, todos decimos mentiras, o sea, es una narrativa muy complicada. Y yo he dicho en público y lo digo en privado también, el daño que le ha hecho ese modelo de planeación del Departamento Nacional de Planeación, centralista, tecnocrático, que fue precisamente todo lo que luchamos en la Constitución por cambiar. Yo fui miembro de la Comisión Preparatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, porque si bien los jóvenes la impulsamos en esa época, y hicimos unas mesas, doctor Pedro Juan, ya que tú lo recordaste, porque imagínense que en esa época hicimos unas mesas donde estábamos todos, representantes de la JUCO, de los liberales, de la izquierda, de la iglesia, de todo, y conversábamos sin ningún problema. Eso ya hoy en día no es posible, hoy en día eso termina a punta de bala o punta de odios, pero eso lo hicimos los jóvenes en aquellos años, y aunque la Constitución en el fondo iba a marcar un acuerdo de paz también, que fue el del M-19 y el Grupo Quintín Lame y todos estos que habían exigido profundizar en la descentralización del país, y en un nuevo marco, digamos, constitucional. Por eso el acuerdo es la Constitución, digamos, así como tenemos unos acuerdos firmados con las FARC, esos acuerdos fueron la Constitución del 91, que debería haberse enriquecido como en teoría se hizo. Creo que al gobierno le faltó tiempo, porque había que crear de todas formas un marco jurídico para la paz, había que protegerla, había que crear el marco de la justicia transicional, sin ninguna duda había que hacerlo, y yo creo que lo del tema de llegar a los territorios también se hizo. No sé si ustedes recuerdan que hicimos un COMPES, porque así como el doctor Pedro Juan dice que los derechos no se le niegan a nadie, yo creo que un COMPES tampoco se le niega a nadie. Entonces se hizo un COMPES para la paz, pero ese COMPES se hizo para ir a Europa, a la mesa de donantes en Bruselas, y pedir recursos para la paz. Recordarán que nos dieron inicialmente 3.000 millones de euros que el gobierno nacional dedicó, bueno, se los encargó a un grupo muy complicado en el que estaba Rafael Pardo, Juan Fernando Cristo y demás, y ellos se dedicaron a contratar gente. Yo recuerdo que una vez en Cartagena, a propósito del plan de desarrollo de Bolívar, les dijimos, bueno, mire, nosotros hemos hecho el plan siguiendo las indicaciones del COMPES, entonces queremos saber cómo va a ser el nivel de cofinanciación en lo territorial, en el sur de Bolívar, en el tema de las tierras, etcétera. Dijeron, no, plata no tenemos. Nosotros, si quieren, contratamos gente en Bogotá y se las mandamos para que les ayuden. Esa fue la respuesta. Lástima no haberla grabado porque es una vergüenza. Entonces creo que nos quedó faltando más gobierno, digamos, para ambientar esos acuerdos, para poder llegar a las regiones y a los territorios. No alcanzamos a llegar, y ese cambio de gobierno abrupto para hacer trizas los acuerdos, pues obviamente nos puso en esta indefinición. Pero creo que hay que volver al mapa, porque finalmente este gobierno, como todos los gobiernos, están por acabarse. Yo siempre le digo a la gente, yo sí creo que la paz es posible. Yo creo que hay que cambiar las estrategias, Patricia. Ese tema de la sociedad civil, de crear ciudadanía activa, para el caso de Antioquia, creo que es una tarea urgente, porque lo que en Antioquia se puede llamar sociedad civil son los empresarios, pero no la sociedad civil, y las ONGs que se organizaron, muchas se dedicaron a la contratación pública, y entonces quedó la sociedad civil ahí como en el aire, y quedaron los líderes sociales expuestos, y a mí me parecería interesante conocer esa experiencia de Girardota, porque se hace en medio de los acuerdos y paralelamente. Entonces yo creo que hay que impulsar terrenos en eso. Entonces aquí yo veo una deuda enorme de sociedad civil, y terminaría con lo siguiente: 3 condiciones importantes de esos acuerdos en Colombia, en el mundo y en el derecho al desarrollo. Lo primero, garantizar la sostenibilidad.
Nosotros hoy tenemos sostenibilidad jurídica, amenazada todos los días, pero sostenibilidad jurídica, pero no tenemos sostenibilidad en el desarrollo regional. Yo quiero recordar que el gobernador entonces, Luis Pérez, porque los contratos plan de las regalías se les cambió el nombre por contratos paz para darle unos recursos a las regiones, el gobernador Luis Pérez en Antioquia no aceptó hacer un contrato paz. Imagínense, eran 52 billones de pesos en el cuatrienio. Seguramente le dio pena con el uribismo decir que estaba con Santos. El presupuesto de Antioquia es de 16.8 billones en los 4 años. Él no le jaló a articular su plan de desarrollo con La Paz. La ciudad de Medellín tampoco, ustedes lo saben, que Federico se apartó del tema y más bien casi que de una manera retadora planteó que el tema debería ser la seguridad en su plan de desarrollo y digamos, todavía el hecho de no tener, de no involucrar a los territorios, a los gobernantes locales, a la sociedad civil, a actores territoriales en ese proceso de paz, es una, yo no diría, digamos, tanto una deuda, sino un camino sobre el cual deberíamos revisar el futuro de la paz, en esto que tú llamas los retos y las perspectivas de la paz. Yo creo que esa es una perspectiva que puede ser muy atractiva para no dejar en manos solo del gobierno un proceso de paz, sino dejarlo en manos de los territorios, es decir, de las comunidades, de la sociedad, y que esa sociedad presione a los gobiernos para que no ocurra lo de Girardota o para que no ocurra lo de la nación. Entonces yo quería inicialmente hacer esos comentarios, pero sí creo que deberíamos reflexionar muy a fondo sobre esas variables que tú has mencionado y que mis compañeros han tocado respecto de lo territorial, para el caso de Antioquia, respecto del desarrollo y la planeación, que es una condición fundamental para entender ese desarrollo en el largo plazo y entender la sostenibilidad de esos acuerdos y de esos resultados que esperamos. Roberto, hay una cosa y es que yo no sé, yo quiero insistir en algo que mencioné ahorita, simplemente, digamos, a mí realmente me gustaría insistir en eso y es, yo creo que alguna vez el doctor Pedro Juan repetía, nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Nosotros en términos de Antioquia y Colombia en general estamos atrasados incluso en términos de Sudamérica, en términos de guerra y paz. Es decir, nosotros somos de los más atrasados del planeta, estamos en el nivel, en términos de guerra y paz, estamos en niveles muy bajos a nivel global. Nosotros yo creo que no estamos en el nivel de hablar de paz. Yo creo que nosotros tenemos que hablar primero de la guerra y cambiar el enfoque y entender, es decir, entender primero la guerra. Yo creo que para lograr un poquitico más de paz, nosotros debemos empezar a entenderme. Yo entendido. Juan Pablo, no, yo respeto tu posición, pero no la comparto, porque tú por ejemplo, mira, sí, discúlpame. A terminar, qué pena. Disculpa. No, discúlpame. Sí, entonces, es decir, yo creo que nosotros debemos primero entender la guerra y entenderla de una manera científica y porque la guerra es más fácil de estudiar, es decir, nosotros debemos empezar a mirar quiénes, los muertos de dónde vienen, cuáles son las causas de los muertos y eso no es tan difícil. Y que ha hecho sobre la guerra, basta con hacerse ciertas preguntas. ¿Quién gana con la guerra? Quiere buscar quiénes son los que se lucran de ella. ¿Qué ha pasado en los territorios de guerra? ¿Qué proyectos o contraproyectos llegan? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de una guerra en Colombia, detrás de esas 3 picos de violencia? ¿Cierto? Yo creo que nosotros debemos empezar por lo básico. Para poder avanzar un poquito en la paz, creo que primero tenemos que entender la guerra y de verdad mirar las causas específicas de esas guerras. Yo creo realmente
Yo estoy absolutamente de acuerdo con Gloria, con todo lo que se ha hablado. Digamos, uno puede entender, por supuesto, la paz desde los derechos, desde el ejercicio de los derechos, etcétera, etcétera. Pero es que nosotros no estamos en ese nivel, es que esto no es Europa. Nosotros empecemos por lo básico. Conquistemos eso básico. ¿Qué es lo más básico? Respetemos las normas de la guerra, por lo menos. Hagamos eso, antes de hablar siquiera de derechos. Uno no puede, muchas veces con el doctor Pedro Juan hemos hablado de eso, uno no puede querer volar sin haber empezado a gatear. Nosotros no estamos en ese nivel, el mundo está muy avanzado en esos temas con respecto a nosotros. Tenemos que lograr lo básico, que para la sociedad sea algo descabellado no respetar las normas de la guerra. Y empecemos a estudiar la guerra. Empecemos a mirar con datos, no con el discurso político de la paz de las FARC. A mí, claro que a mí me gustó el acuerdo de paz. Yo sinceramente voté que sí a la paz. Porque 15% de menos muertos, pues muy bueno. Son 15% de vidas que se salvan. Pero esa no es la causa de la guerra en Colombia. Cuando me dicen cuando puedo. La causa de la guerra en Colombia, es decir, el decir que la guerra en Colombia es por falta de derechos, es como decir que la guerra en Colombia es porque la gente se ha embejucado o ha empezado a pedir derechos. Y qué pena con ustedes, pero eso no ha pasado en Colombia. A mí me da mucha pena, pero ninguno de las personas que se han armado, que han hecho la guerra, que han matado gente, que han hecho que han puesto ejércitos, que han hecho masacres, ha sido pidiendo derechos. A mí me da mucha pena, pero no es así. O sea, pero tampoco lo hemos dicho. Por otras cosas. No solo no lo hemos dicho, sino que no somos voceros de ellos. Yo había querido hablar, pero sí, Gloria Patricia, sí, por favor. Y sobre todo. Bueno, ya que me conceden la palabra, yo creo que sí hay algunos estudios, Juan, para empezar por ahí, que nos hacen falta. Sí, aquí hemos dicho una cosa de que estamos sobrediagnosticados para hablar de esta región o de Medellín, y eso es mentira, porque además el contexto varía todos los días. No es lo mismo. Las dinámicas cambian. Entonces sí se requiere, estoy de acuerdo en que sí se requiere información cualificada, información que permita conocer, digamos, la realidad de los fenómenos. Pero los estudios sobre paramilitarismo en Colombia, sobre control, captura del Estado, por ejemplo, que ha hecho Luis Jorge Garay, y que han hecho otros centros académicos, que hace Paz y Reconciliación. O sea, ahí hay libros controvertidos y libros difíciles de debatir, justamente porque han tocado temas muy, muy difíciles. Cuando la Misión de Observación Electoral decidió montar el Observatorio de Democracia, el Observatorio Político y Democracia en Colombia, no encontramos ningún estudio en Colombia que mirara las bases de datos de los votos siquiera, a ver quién se llevaba los votos. Y ese primer informe que hicimos mostró perfectamente que por donde iban las balas, iban los votos. Ahí hay un asunto bien importante que creo que ya lo hemos visto, y que si entramos a YouTube, buscamos videos o buscamos en Google y vamos a encontrar información que nos dice que es que aquí hay una relación entre lo político, electoral, el territorio y lo que tiene, que estoy de acuerdo, territorio no es ese pedazo de tierra, lo que se debate con cada elección, para decirlo así, porque ahí es donde se está debatiendo, además de en otras mesas, durante los 4 años, lo que se debate ahí es el territorio, lo que hay en el territorio. Los minerales, la gente, cómo piensa la gente, cómo vota la gente. Eso, el cuerpo de las mujeres. Por eso es tan difícil abordar ese tema, porque es que el primer territorio de hombres y mujeres es este cuero. Y ni siquiera tenemos soberanía sobre este cuero.
curas, políticos, hombres, señoras, gente de todo tipo dice cómo tenemos que gobernar este cuero, ni siquiera tenemos soberanía sobre el propio cuero. Ahí hay una discusión fuerte sobre el territorio, en eso estoy absolutamente de acuerdo, y eso es lo que se debate en cada elección y todos los días, lo que hay en el territorio, y por eso asesinan líderes sociales, y por eso un montón se queda callado, por eso hay un montón de gente, por eso se extraña, por eso es así de extraña la sociedad civil hoy, es que hay un montón de gente que ya no se atreve a hablar, porque los callaron. Y miren, las FARC, Juan, fueron un pretexto activo de la derecha para perpetuar y mantener una estrategia. Y las FARC lo sabían, o sea, eran conscientes de eso, eran tan conscientes que el punto 1 del acuerdo de paz es la tierra. Ellos saben, el problema en Colombia no era las FARC, la guerra en Colombia, el problema de la guerra en Colombia no era las FARC, era la tierra, eso era lo que se estaba disputando. Por eso ese punto 1 es la tierra y por eso no avanza. Y yo creo que la movilización más importante, aunque eso pueda ser superficial, porque es muy difícil abarcar lo estructural, es esa movilización que se hace a las urnas cada 4 años. Y aunque sea antidemocrático, yo estoy de acuerdo, yo que mi candidato es la democracia, yo que creo profundamente en eso, creo que el voto en este país debería ser obligatorio, nos deberían obligar a pensar si o ninguno, porque déjenme decir esto otro ya que me dieron el uso de la palabra, y es que con el proceso de negociación con las FARC y con irle sacando muertos al conflicto y combatientes al conflicto, no solamente con las FARC, sino el M-19, el Quintín Lame, el PRT, incluso esa cosa de justicia y paz, la negociación con los paramilitares, lo que permitió ver con mayor claridad es que la corrupción se llevó a este país por delante. Entonces, la fuerza policial, las fuerzas militares, los políticos, en un informe que ya es muy viejo de la Procuraduría, ya es muy viejo, habla de que son 50 billones de pesos al año, billones, que se van en corrupción. Eso debe ser 3 o 4 o 5 veces más de lo que se alcanza a avisorar. Entonces, si la plata, que hay mucha, este país tiene tanta plata que da para eso, para pagar todo lo que se paga en coimas y en ilegalidades, si la plata se va para otro lado, ¿cómo no va a haber una discusión aquí sobre la tierra, sobre la comida, sobre el hambre de la gente? Claro, con hambre la gente piensa mal, la gente no piensa, entonces con hambre yo decido votar de cualquier manera, o no votar, o no salir a decir nada, porque es que aquí tenemos un abstencionismo altísimo, porque es que con hambre y sin información, ¿cómo pienso? Alguien que decida por mí, alguien que incluso hasta vote por mí, así pasaba en la costa y en los territorios, eso era simplemente un listado que llegaba a la mesa de votación y chulén todos estos que mandaron a decir, también mandaron a decir aquí en el área metropolitana. Entonces, sí, Juan, los problemas son de altísimo calibre y sí creo que hay que entender la guerra, pero creo que hay muchísimo que rescatar en el tema de la paz. Si nos ponemos a recabar de verdad en lo que ha significado construir, sostener este país, que este país se ha sostenido es así, por las iniciativas de paz que hay en los pequeños territorios. Antes de que Patricia, la exalcaldesa de San Carlos, pudiera retornar 14.500 personas en 2014, que fue su gobierno, si no estoy equivocada en el periodo, hubo que trabajar muchísimo en San Carlos, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es que se fue la comunidad internacional, la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia, el gobierno nacional, la Unión Europea, la USAID, es decir, los gringos, el perro y el gato a trabajar a San Carlos para poder retornar a esas personas, en unas condiciones muy precarias, mucho hay que decir de ese proceso, allá no es tanto como lo pintan, pero se logró esto, con mucho trabajo, pero se logró algo. Y si uno recaba así en cada territorio, lo que hacía el padre Carlos y el padre Oscar en las comunas de Medellín,
lo que hacían los convivamos, Pedro Juan, los convivamos, los construyendo, los Mundo Nuevo, los Simón Bolívar, los Picacho con Futuro, se me olvidan aquí los de la noroccidental, esos planes que se hicieron, los 4 planes, habría que rescatarlos y eso debería ser una joya de la corona. Lo que hicieron esa gente, o hicimos, no me voy a sacar de la colada y crecí, ese fue mi pregrado, si me lo quieren decir, lo quiero decir así, el posgrado fue Viva la Ciudadanía, y el postdoctorado fue la MOE realmente. Si pudiéramos rescatar eso, y hay mucho escrito, la universidad ha rescatado un montón de cosas, es que de eso no hablamos, porque hay una agenda mediática y hay una agenda en redes sociales que no permite verlo, eso tiene a todo el mundo embobado y si uno se atreve a asomar el hocico con alguna idea, con alguna cosa, pues lo sacan a piedra. Yo no entro a Twitter, ni me atrevo a decir nada, yo me dedico a leer poesía y a tratar de escribir unas cosas más amenas mientras hago otras cositas para seguir viviendo, porque es realmente complicado y es un escenario muy, muy, muy hostil. Listo. Pero bueno, a mí me gustaría que Pedro Juan ya que hay que aprovechar que el buzo le hizo muy bien, Pedro Juan, usted está inspirado y venga que apenas ha hablado una sola vez para que nos comente lo que está pensando y nos cierre el conversatorio, porfa. ¿O qué ibas a decir, Emma? Sí, básicamente era eso. Sí, muchas gracias. Doctor Pedro Juan, ¿está escuchando? El micrófono cerrado. Yo quería aprovechar de que Pedro Juan está con el micrófono cerrado, les he puesto un link de un trabajo que hicimos hace 2 años, de todo lo que se ha escrito en escenarios de futuro en Colombia hacia el 2030, que tiene una característica. Usted le borra, eran todos para el año 15, para el año 13, Destino Colombia, la UME, la Fundación Adenauer y algunos. Usted le borra ese año 15 o año 13 y pone año 30, pone 50 y son exactamente iguales las posibilidades de Colombia en futuro. Gracias. Gracias, Lucio. De acuerdo. Así es, Gloria Patricia, de acuerdo con lo expuesto por los compañeros y quedaremos todos antojados de seguirnos oyendo, pero queremos ser muy cumplidos con el horario de 7 de la noche terminamos. Quisiera simplemente mencionar lo siguiente. A partir de las herencias de las pobrezas y las violencias, que es innegable, para no votar corriente, tenemos que reconocer como varios caminos. Lo primero, yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo del todo con la postura de Juan, me parece razonable. Es que cuando hay 2 elementos hay que entender, es el mismo río con dos visiones desde cada orilla y cada una complementa a la otra, Tenemos una carencia estructural y estructurante de un ingrediente que ahí sí desnuda mi patria, la falta de educación, que es la confianza. Cuando una sociedad no se tiene confianza, es pretencioso llamarla sociedad. Es que estamos casi que al portas de reconocer que somos una horda. Ni siquiera la tribu, Juan, la horda. Recuerdo que para esa horda, lo mencionamos hace 15 días en algún conversatorio, recordar, Roberto, el estudio de la Universidad Nacional de finales de noviembre, pues de finales del año pasado, perdón. Solamente el 3% de los alfabetos de Colombia mayores de 18 años han leído la Constitución y solamente el 2% han leído el proceso de paz. Entonces, de ahí para adelante, lo que digamos aquí todos es paja, para no votar corriente. Pero Juan, un paréntesis. ¿Se acuerdan cuando el procurador Monseñor hizo lo que le decía la Constitución que hiciera? Sí, claro. En ese momento fuimos y leímos la Constitución, no la habíamos leído, no sabíamos que Dios podía hacer eso. ¿Para qué? Por Dios y por la Virgen, ¿cierto? Creo que tenemos un pecado que todos hemos alcahueteado, y es que hemos alcahueteado tener una representatividad políticamente correcta, que no ha sido ni eficaz ni solucionadora de conflictos. Y ahí hemos estado representando todos y a todos. Juanpa, sí hay un datico de guerra que a mí me gustaría rescatar, y lo tengo más o menos fresco porque fue en la época de la Cámara de Comercio cuando yo estaba aquí, para el caso de Antioquia. A partir de los 70, Roberto, ten en cuenta esto, Lucio,
se incrementó la presencia o se intensificó, el ejercicio de la economía de enclave en el territorio antioqueño. Y eso se refleja en el aumento de exportaciones de commodities y de exportación de capitales. O sea, ahí sí tenemos un datico, uno, chiquitico, pero que nos muestra también que nos contradecimos porque abogamos por un lado por el desarrollo local, pero por el otro estamos haciendo economía de enclave. Y eso no cuaja, eso no cuadra. Muy bien. A mí me da como mucha angustia pensar, y estoy de acuerdo con lo que mencionan ahora, que a los gobiernos no les alcance el tiempo. Es que hubo un gobierno de 8 años al que no le alcanzó para guerra, y hubo un gobierno de 8 años al que no le alcanzó para la paz. Entonces, ¿cuánto van a necesitar, pues? ¿Cierto? Porque es que eso es como disculpa, pues, y quedamos todos más tranquilos que un chucho, ¿no? Y lo otro, lo que hablaba Roberto con respecto a el Estado garante, no solamente en lo jurídico, en lo instrumental, en lo económico, ¿cierto? Pero también en lo cultural, absolutamente de acuerdo, Roberto, porque uno de los pecaditos que nosotros tenemos, y lo vemos a nivel de lo local, de lo regional, de lo subnacional y lo nacional, es que a los grandes proyectos, o a las grandes obras, o a los grandes procesos, como que los asociamos con los apellidos de quienes lo impulsan, y nacen muertos. Es que esta no es la guerra del apellido X, ni la paz del apellido Y. Por Dios, desde que no sea la paz de Colombia o la guerra de Colombia, lo que digamos también es paja. Nos estamos entreteniendo, nos entretienen, seguimos haciendo ustedes y yo como títeres lo políticamente correcto, pero no avanzamos. Y eso es un lastre que tenemos, Glorita, para lo de las herencias que le vamos a dar a la gente. Entonces, ¿qué le vamos a dejar? Más pobreza y más violencias. Pues los mismos indicadores, pero más crecidos. O también vamos a agregar el descorazonamiento, o la zozobra, o la incertidumbre. Yo diría que estos temas, Lucio, que es un experto en prospectiva, tenemos que seguirlos analizando. Patri, muchas gracias por tu frescura intelectual, por tu vigencia y por volvernos a recordar unas cosas que a ratos se nos pasan al olvido. La historia está ahí, esos planes de desarrollo, esos ejercicios que mencionabas comunal, de verdad son un tesoro, que lamentablemente ni sabemos dónde están, para no votar corriente, ¿cierto? Pero cuando uno dice eso, Patri, me da grandísima culpa, qué pobreza de institucionalidad. ¿Cómo así que ni siquiera sabemos dónde están? Pues, por Dios, por la Virgen. Y después llega otro imbécil y dice que lo va a hacer y nos descresta porque es una cosa nueva. Eso no es una cosa nueva. Eso tiene 20, 30 años, si no es más, para no votar corriente. A todos ustedes, muchas gracias. Patri, gracias por tu tiempo. Roberto, Lucio, Emanuel, Juanchito, un abrazo, y para todos los que nos están escuchando, acuérdense de utilizar el chat para hacer sus comentarios y los esperamos en una próxima emisión. Emanuel, te entrego la palabra. Bueno, muchas gracias, Pedro Juan. Les agradecemos su asistencia y participación en este conversatorio. De igual manera, le agradecemos a nuestra invitada y a los contertulios de Foro Futuro que nos acompañaron el día de hoy. Antes de finalizar, les dejé una encuesta de satisfacción en los comentarios del Facebook Live para conocer su opinión sobre estos conversatorios y también conocer los temas que ustedes quisieran que sean trabajados. No siendo más, les deseamos un feliz resto de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche, Patrick.